Apenas 3 minutos después de iniciado el show, un estruendo cortó la música. Primero fue un crujido metálico, luego el derrumbe. El techo del club cedió sin aviso. Fragmentos de concreto, varillas, polvo y oscuridad lo cubrieron todo. Lo que era un espectáculo se convirtió en una escena de caos. Para comprender los eventos del escenario del Club Yatzar cuando se apagó para siempre la voz de Ruby Pérez, debemos retroceder hasta los inicios de su vida y su carrera. La historia de Ruby Pérez es un testimonio de resiliencia y pasión. Nacido el 8 de marzo de 1956 en Haina, República Dominicana, su vida estuvo marcada por giros inesperados que lo llevaron a convertirse en una de las voces más emblemáticas del merengue. En su juventud, Ruby soñaba con una carrera en el béisbol. Sin embargo, un accidente automovilístico causó daños permanentes en su pierna izquierda, truncando sus aspiraciones deportivas. Este revés lo llevó a enfocarse en la música, estudiando en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo. Sus primeros pasos en el ámbito musical los dio con agrupaciones como el Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil, Los Juveniles de Baní en 1978 y Los Hijos del Rey. El año 1980 marcó un punto de inflexión en su carrera. Durante una presentación de la orquesta de Fernando Villalona en la esquina caliente del sector Herrera, Ruby fue invitado a cantar Marisela y La Tuerca. Su interpretación impresionó a Villalona, quien lo incorporó a su agrupación. El saxofonista Popo Cadena comentó en ese momento: Ruby es el hombre que necesitamos. En 1982, Ruby se unió a la orquesta de Wilfrido Vargas. Su potente voz se convirtió en el sello distintivo de éxitos como El Africano, Volveré, Cuando estés con él y Cobarde, Cobarde. Su participación en el álbum El Funcionario de 1983 fue clave para su proyección internacional. En 1987, Ruby decidió emprender su camino como solista. Su álbum debut, Buscando tus besos, incluyó colaboraciones con artistas como Alex Bueno y le valió reconocimiento en países como Venezuela, donde obtuvo discos de oro y platino. A lo largo de su carrera, Ruby recibió múltiples premios, incluyendo los premios Cassandra en las categorías de Orquesta del Año y Merengue del Año. Su capacidad para fusionar el merengue con otros géneros, como el jazz en su álbum Morangue Jazz Sessions Volumen 1 lanzado en 2024, demostró su versatilidad y compromiso con la evolución del género. La voz de Ruby Pérez no solo definió una era del merengue, sino que también dejó una huella imborrable en la música latina. Su historia es un testimonio de resiliencia, talento y pasión. Nadie imaginaba que detrás de aquella voz impecable que estremecía escenarios, de esa energía desbordante que electrificaba las pistas de baile, existía un hombre perseguido por la presión, la controversia y los inevitables efectos secundarios del estrellato. Ruby Pérez, en lo alto de su carrera como solista, no solo cosechaba aplausos y discos de oro, también empezaban a florecer las grietas invisibles que la fama va dejando a su paso. Con el éxito llegaron las tensiones. Ruby había saltado del colectivo a la individualidad, de estar arropado por nombres como Wilfrido Vargas o Fernando Villalona, ahora era él quien debía mantener a flote la maquinaria. Su voz, alabada como una de las más poderosas del merengue, exigía un perfeccionismo vocal extremo que lo llevó a convertirse en su propio tirano. En entrevistas concedidas a medios como Diario Libre y Listín Diario, Ruby confesaba abiertamente que se había vuelto obsesivo con la calidad de sus presentaciones. No podía permitirme una nota fuera de tono, porque sabía que la crítica sería más feroz conmigo que con cualquier otro. La vara estaba muy alta, y era él mismo quien la sostenía. Durante la década de los 90, su agenda se volvió insaciable. Presentaciones constantes en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Fue figura fija en el Festival de la Calle 8 en Miami, se presentó en múltiples ocasiones en el Madison Square Garden y en el Anfiteatro Altos de Chabón, donde su nombre se anunciaba junto a leyendas. En Caracas y Maracaibo su nombre arrastraba multitudes. Y, sin embargo, mientras la gente lo aclamaba, dentro de Ruby comenzaba a gestarse el desgaste. Pero no todo eran conflictos externos. Internamente, el artista batallaba con algo mucho más profundo, la soledad del éxito. En entrevistas más recientes,
Pérez se refirió con nostalgia a los años con Vilfrido y Villalona, donde, según él, los problemas se repartían en grupo y las victorias también. Ahora, en la cima, se sentía cada vez más aislado. Era el precio de haber querido ser el mejor. En 2007, Ruby sufrió un derrame cerebral. El impacto fue devastador, tanto para su salud como para su espíritu. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero reveladora. Fue entonces cuando muchos conocieron su faceta más vulnerable, la del hombre que temía no volver a cantar, que sintió que su don podía esfumarse sin previo aviso. Aquel episodio lo alejó por un tiempo de los escenarios y le obligó a reevaluar sus prioridades. Aunque nunca abandonó la música, su ritmo bajó y su contacto con el público se hizo más selectivo. Hacia 2020, en plena pandemia, sorprendió al mundo con una serie de presentaciones virtuales y entrevistas donde no solo demostró que su timbre seguía intacto, sino que aprovechó para abrir su corazón. Habló de la muerte de amigos cercanos, del impacto del encierro en su vida emocional, de su fe, de sus arrepentimientos, de la necesidad de volver a conectar con su público desde un lugar menos competitivo y más humano. Fue una especie de redención pública, un reencuentro con su propia esencia. La noche del lunes, 7 de abril y madrugada del 8 de abril de 2025 prometía ser especial. Había una energía distinta en el aire, una especie de vértigo contenida en los pasillos del legendario Club Yatsat de Santo Domingo. El anuncio había corrido como pólvora por redes y medios. Ruby Pérez volvía al escenario que lo vio coronarse una y otra vez. Aquella sala no era solo un local de espectáculos. Era su casa, su trinchera, su catedral. Ruby salió al escenario con una sonrisa tranquila. Vestía un traje negro con detalles brillantes en el cuello, impecable como siempre. Había algo solemne en su presencia. Como si supiera que esa noche, más que cantar, iba a despedirse. Pero nadie, ni él mismo, podía anticipar que ese sería el escenario de la tragedia que lo marcaría para siempre. El Yatsat estaba a reventar. Un gran número de personas se habían reunido para ver al ídolo en acción. El ambiente era eléctrico, parejas bailando, aplausos, celulares en alto. Sonaron los primeros acordes de Volveré y el público enloqueció. Ruby comenzó a cantar con esa potencia intacta que seguía sorprendiendo incluso a los que lo habían visto 100 veces antes. Todo parecía en su lugar. Todo, excepto el techo. Apenas 3 minutos después de iniciado el show, un estruendo cortó la música. Primero fue un crujido metálico, luego el derrumbe. El techo del club cedió sin aviso. Fragmentos de concreto, varillas, polvo y oscuridad lo cubrieron todo. Lo que era un espectáculo se convirtió en una escena de caos. La cifra de muertos fue demoledora, 79 personas fallecidas, más de un centenar de heridos. Muchos de ellos eran seguidores fieles, personas que habían crecido con su música, que lo habían acompañado durante décadas. Esa noche, el merengue no solo perdió un escenario, perdió a una generación. La tragedia sacudió al país como un terremoto emocional. Medios nacionales e internacionales transmitieron en vivo las labores de rescate, los testimonios de sobrevivientes, las lágrimas de familias que habían ido a bailar y salieron buscando cuerpos. El nombre de Ruby Pérez se volvió tendencia mundial, no por una nueva canción, sino por la magnitud de la desgracia en la que terminó su carrera. Hoy, su legado no está en los discos ni en los premios, ni siquiera en las estadísticas de sus giras. Está en las gargantas que siguen entonando Volveré, en los pasos de merengue que aún resuenan en los colmadones y en los niños que ahora descubren su historia, con asombro, con respeto, con emoción. Ruby Pérez murió cantando. Pero su voz no se cayó con aquel techo. Todavía se escucha, todavía duele, todavía vive.